Abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 27. Y vamos a leer el verso 20 y 21. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, por sus generaciones. Estamos haciendo, por favor. Aleluya. Siempre, hermanos, que meditamos que nuestra vida y de lo que el Señor nos ordena siempre debe de ser con gozo y con alegría. Y también meditar, hermanos, en el hecho de que el tabernáculo era una figura y era una sombra de lo que vendría a cumplirse totalmente en nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, tenemos que meditar que el tabernáculo representaba el lugar de la habitación del Señor de los señores, del Rey de reyes, que aunque era humilde y era sencillo, al Señor así y ahí le placía habitar en medio de su pueblo. Y aunque el tabernáculo todos sabemos que era sombra de lo que vendría, era también, hermanos, una realidad para el pueblo de Dios, porque cada que avanzaban, el siervo de Dios Moisés les hacía levantar todo el tabernáculo, y había toda una comitiva de los hijos de Aarón y de los levitas que se llevaban el tabernáculo. Es sorprendente, hermanos, la revelación que tiene el tema del aceite para las lámparas en nuestros días. Es sorprendente porque realmente, si bien tenían ellos una gran importancia en el hecho de mantener ardiendo, era una constante para ellos siempre tener ardiendo el aceite en las lámparas del templo de Dios. El tema del aceite, hermanos, está íntimamente ligado y fuertemente ligado a la responsabilidad y al pacto que tiene cada uno de nosotros con Dios. Escúchelo bien, porque a veces en nuestras vidas queremos, normalmente la gente para poderse levantar temprano, ¿qué requieren? Una alarma, o se ponen de acuerdo con alguien y dicen: ¿a qué horas te vas, hermano? A las 3, ahí me hablas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí le han pedido eso o no? Sí, ¿verdad? Alguien ha dicho: ¿a qué horas te vas? No, pues yo voy de madrugada. Pues ahí pasas echando un grillito, ¿no? Háblame, porque necesita esa relación, porque si no le hablan o si la alarma no suena, se sigue ya cuando ve las 8 de la mañana y tiene que llegar al trabajo corriendo y echando mentiras. No, ponchó la llanta al metro y luego el mototaxi. Bueno, empiezan a echar una de mentiras. Pero en la Biblia, hermanos, estamos viendo que el aceite, hermanos, es esa relación de compromiso. Y si no hay una relación de compromiso en las vidas de cada uno de nosotros, si estamos en un trabajo, o si está en su trabajo y no le pagan, hermano, ¿habrá relación de compromiso? No, pues, no le pagan. ¿Va a estar usted ahí?
No, simplemente dice, mejor me voy. Cuando hay una relación de compromiso, hermanos, tanto de una o de otra parte, y aquí, hermanos, el simbolismo viene siendo el aceite. Pero no es cualquier aceite, es un aceite muy especial. Para comenzar entonces, hermanos, es bien súper interesante que notemos que el proveer el aceite es el considerar en el pasaje un mandamiento de parte de Dios. Y si recordamos los materiales, como las ofrendas, la mano de obra, todo lo que se tenía que hacer para ser provisto por el hombre, también tenemos que recordar, hermanos, porque alguien puede decir, pues yo hice el aceite, ¿no? ¿Alguien puede decir así? ¿O no? Yo lo compré, yo lo traje, aquí está. Pero sin embargo, ya en una situación espiritual tenemos que ver y saber que Dios es el dueño de todas las cosas, porque Él es el que nos provee todas las cosas. Dios no necesita nada, hermanos. Él pudo haber provisto porque era su altar, y porque era su santuario, y porque era su tabernáculo. Dios no necesitaba que el hombre trajera el aceite. Dios no necesitaba que el hombre trajera al altar el aceite. Pero sin embargo, Dios hace participante al hombre para que el hombre active ese compromiso, para que el hombre active esa responsabilidad de estar continuamente en la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. Este hecho, hermanos, se hace más notable cuando nosotros nos damos cuenta que este tipo de aceite tiene varios significados, y también que se debe traer, hermanos, se requiere traer con un tratamiento especial. Mire, había dos formas de preparar el aceite. ¿Sí conocen las aceitunas? ¿Sí las conocen o no? Bueno, a muchos no les gustan las aceitunas, a mí me encantan las aceitunas. Pero había dos formas de preparar el aceite. Y Dios pide una única forma. De las dos, Dios pide solo una. La primera forma era poner unas piedras muy pesadas para aplastar las aceitunas. Ese tipo de procedimiento se llamaba batido, porque era con todo. Se dejaba en un recipiente y así escurría todo, todo el aceite escurría. Pero ese aceite no era agradable. ¿Por qué? El que era agradable era el trabajo de machacado. Y tome en cuenta esto, hermanos, porque si nosotros vamos a traer una ofrenda especial a Dios, el machacado era algo especial. Se picaba la aceituna y se machacaba sin romper el hueso. Luego se ponía en un recipiente especial y se ponía una manta especial y se echaban todas las aceitunas machacadas ahí, y durante días ese aceite empezaba a escurrir, y ese aceite era el que le agradaba a Dios, porque ese aceite no humeaba, era un aceite de machacado, no era un aceite de batido, sino era un aceite de machacado. Si estamos tomando en cuenta, hermanos, que nosotros hoy el Señor nos pide una ofrenda de aceite, y esto es, dice, por un estatuto perpetuo, quiere decir entonces que el Señor quiere un compromiso con nosotros y también quiere que nosotros nos comprometamos con Él.
Podemos ver, hermanos, que el hombre es responsable delante de Dios en todo lo que obra, en todo lo que realice. Y en este caso, hermanos, la provisión del aceite no puede ni debe de ser una excepción. A esto tenemos que agregarle que nosotros no podemos decir, hoy sí lo hago. Hermana Maricela, usted puede decir mañana no les doy de comer a mis hijos. ¿Verdad que no? ¿Qué le van a decir sus hijos? Queremos comer. Ya es un compromiso hasta que ellos salgan de casa. ¿Ya? ¿Sí, hermanos? Entonces, no es una excepción el que nosotros, hermanos, miren, de hecho es más notable en este aspecto de responsabilidad cuando notamos que el tipo de aceite que debe traerse requiere un tratamiento especial. Amén. El machacado, hermano, el machacado, y luego es puesto. O sea, no nada más se machaca y ya se deja, no, se pone un recipiente especial, se pone una manta y eso va soltando el aceite, hermano. Y ese se le llama aceite puro. El batido no es aceite puro porque ya lleva toda la contaminación, como es batido y chorrea todo. ¿Sí me explico, hermano? Porque si no conocen las aceitunas, ¿sí las conocen? Ahora, ¿qué relación tiene esto con nuestras vidas, hermano? Tenga en cuenta que el Señor Jesucristo nos pide a nosotros que nosotros seamos la luz del mundo. Hermano. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro aceite para que pueda alumbrar? ¿A cuánto les gustan las cuando prendes una vela, no hay luz, empieza a humear la vela? ¿Sí les gusta que empiece a humear la vela? Se ve feo, ¿no? Esta vela, ¿qué le pasa? El pabilo está muy mal, ¿o qué le pasa? Le cortan o le hacen algo especial. El Señor Jesús nos pide a nosotros que seamos la luz del mundo. Cuando leemos, hermanos, que el aceite debe ser puro de oliva y de olivas machacadas, tenemos aquí, hermanos, un pensamiento de nuestra responsabilidad. Tenemos que traer aceite puro. Y mire que muchos quieren tener una relación con Dios a como ellos quieren, y no es así. El machacado debe ser especial, hermano. ¿Sí me explicó? Entonces, si es en un sufrimiento, si de nuestra vida va a salir lo mejor de nuestra mente, no hay una sanción, hermanos. La Biblia no dice que había una sanción para los sacerdotes que no llevaran el aceite puro. Pero sin embargo, la Biblia sí manifiesta que la presencia de Dios se alejaba. Esa sí debe ser entonces para nosotros una señal de alarma. Yo no sé cuántos viven en la presencia de Dios todos los días. Y estaba yo leyendo en la madrugada en donde el Señor le dice, da la sentencia contra el rey de Tiro, y ellos se reían porque Tiro era una ciudad muy poderosa y decían, de aquí a que nos destruyan, sus murallas alcanzaban 45 metros, imagínense, 45 metros de alto, y tenían de grueso lo doble de este templo. Entonces decían, ¿cómo? Eso es imposible. Y le robaban la cosecha a los judíos, le robaban a sus mujeres, a sus niños, y los vendían como esclavos. Tiro era una ciudad terrible, pero Dios levanta una señal contra ellos y dice, voy a entregar a Tiro y la voy a barrer, toda la ciudad la voy a aventar al mar. Dicen, ¿cómo es posible eso?
y Dios hace cosas perfectas. Si hay un compromiso, hermanos, normalmente en estos dos métodos se podía escoger, pues para rápido, de batido, ¿no? Pon el molino, pon las piedras y mátelo. Pero Dios no se agradaba de eso. El modo de machacado era más lento, el modo del machacado era más laborioso, pero era lo que Dios pedía. Algunos hermanos, a veces pensamos nosotros y decimos, voy a pasar un proceso, pero no nada más es un proceso, hermano, porque toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que el Señor nos llame a su presencia, toda nuestra vida debe de ser un olor fragante delante de Él, y hay una responsabilidad. Esa es la voluntad de Dios. No es voluntad de nosotros, es la voluntad de Dios. Y usted se lo puede dar cuenta porque muchos expresan, en los testimonios oímos, híjole, decía mi hermano Miguel, que luego nos acompaña los domingos, he perdido muchos años, ahora que conozco esto, he perdido muchos años. Mi hermano Alejandro Almaguer también nos ha dicho, ¿verdad, hermano? Si yo esto lo hubiera conocido desde joven, tendría pelo. Totalmente. ¿Tendría qué? Cabello. ¿Cabello? Sí. ¿Por qué, hermano? Porque a veces en la desesperación. Se los jala. Yo digo que es porque usted es orgulloso. Se pasa de frente, ¿no? Pero sí lo ha declarado, ¿no, hermano? Sí, Usted ha dicho, si yo hubiera conocido esto desde joven, sí, es diferente. Y ve el desperdicio de la vida de muchos jóvenes aquí, que nada más están pensando cómo hacer dinero, y luego que ganan dinero nada más están pensando cómo malgastarlo, y luego que lo malgastan están pensando con quién quejarse y qué hacer, ¿no? Dice, si ellos realmente hubieran entrado en este proceso de entregar sus vidas a Dios en olor fragante, es algo que le agrada al Señor. Gloria a Dios. Mire, mantener las lámparas encendidas era este mandato perpetuo, y un mandato que debía siempre ser obedecido por los sacerdotes, en este caso Aarón y sus hijos. Cuando nosotros, hermanos, contemplamos el candelero de oro, ¿alguna vez han visto el candelero de oro? ¿No? ¿Usted lo ha visto, hermano? Ajá, nada más así. Ese candelero fue mandado a hacer por el Señor porque era la forma de un almendro. Si usted ve una figura y le dicen un pino, ¿qué figura tiene? Triangular. ¿Sí? Los abedules, ¿qué forma tienen? ¿Han visto los abedules? Los cedros. Los cedros son muy grandes, muy altos. El candelero, hermanos, tenía la forma de un almendro. Y en la tierra de Israel es el primer árbol que florece después del invierno. Es el primer árbol que echa sus flores después de que termina el invierno. Y representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese candelero tenía siempre que estar ardiendo. Las bases de las lámparas eran como manzanas, dice la palabra de Dios. Y ese candelero también representa el árbol de la vida. Entonces cuando hagamos una ofrenda, nosotros a veces queremos vida, queremos sabiduría, queremos muchas cosas, pero no alcanzamos a ver cómo Dios nos muestra todas las cosas para que nosotros las tengamos. Muchos quieren felicidad, muchos quieren seguridad, muchos quieren gozo, muchas cosas quieren. No. Queremos salud, queremos una estabilidad, queremos sentirnos seguros. Pero si el Señor nos pide una ofrenda de aceite, no queremos que nuestra vida sea machacada.
bueno, lo voy a usar como referencia, pero esta figura se toma de un almendro. Amén, hermano. La vara de Aarón era un almendro y reverdeció. El candelero de oro que permanecía en el templo, hermano, era la representación del árbol de la vida. ¿Y sabe quién es el árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre tenía que estar ardiendo. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él es la luz permanente y eterna de este mundo. Gloria a Dios. La luz venía a este mundo, dice el Señor, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la oscuridad que la luz. Hoy en esta noche nos podemos nosotros gozar en este segundo culto de fiesta espiritual, sabiendo que el Señor nos hace participantes, hermano, para que en el altar de Dios siempre el fuego esté encendido. No es meramente mi cantidad de tiempo que yo ore, aunque es importante que yo ore. No es importante mi cantidad de tiempo que yo ayune, aunque es importante que yo ayune. Pero ¿cómo está siendo procesada mi vida? ¿Cómo está siendo procesada mi vida delante de Dios? Si el Señor pide, hermano, el proceso del machacado. El Señor pide la forma del machacado. ¿Sí me explico, hermano? Pero ¿cómo? Solamente así podemos ser ofrecidos y podemos que salga lo mejor de nosotros. ¿Usted sabe que en el dolor sale lo mejor de nosotros? Hermano, a través del dolor sale lo mejor de nosotros. A través del dolor solamente. Porque si estamos bien, si estamos sanos, pero en el dolor, todo este cuerpo se quebranta, pero sale nuestro espíritu, nuestra alma. Y solo en el dolor, hermanos, podemos dar lo mejor. Entonces el Señor pide, hermano, el hermano Josmar canta una alabanza que dice: me hiciste y me deshiciste y me volviste a hacer. Diga gloria a Dios. Me hiciste cuando nací, me deshiciste cuando te acepté y me volviste a hacer. Hermano, tenemos que llegar nosotros a esta conclusión de que mientras nosotros no aprendamos de los sufrimientos de Cristo, nadie, alguien ponía hoy en el grupo Casa de Dios, nadie que quiera una corona en el cielo puede tenerla si no tuvo la corona de Cristo aquí en la tierra. Hermano, pareciera como una contradicción de la salvación en el hecho de decir, pues no que somos salvos por gracia, nuestra entrada al cielo está ganada inmediatamente sin hacer absolutamente nada. Nuestra entrada al cielo está garantizada, hermanos, solamente confiando en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nuestra estancia, nuestra permanencia en el cielo tiene que ser para nosotros ese proceso del machacado. ¿Quiere que salga lo mejor de su vida? ¿Quiere que salga lo mejor de su alma? ¿Quiere que salga lo mejor de su mente? Porque dice, es ofrenda agradable a Jehová. Ese es el aceite puro. Ese es el aceite puro, no el aceite batido. Este mandato, hermanos, debe obedecerse perpetuamente conforme lo manda el Señor. A veces es un poco difícil asociar muchas de estas cosas, de estas figuras de la Biblia con nuestra vida personal. Y nos cuesta un poco de trabajo porque nuestra vida espiritual tiene un nivel así muy poquito y no lo entendemos. Es como machacado, como si ya con lo que estoy sufriendo en la carne. El Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos los padecimientos de Cristo,
para ser victoriosos y ser entregados como una ofrenda en olor fragante delante de Él. Abra su Biblia, por favor, y mire, aquí, aunque este pasaje que vamos a leer en 1 de Samuel 3, 1 al 4, no deja ver un castigo por no cumplir este mandato del Señor, no pensemos nosotros que no había consecuencias por desobedecer, porque la luz no debía dejar de alumbrar, de arder, porque esa luz siempre representaba la presencia de Dios. ¿Cómo dice? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. El joven Samuel dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová dice, escaseaba. Si la palabra de Jehová escaseaba, quiere decir que la luz se apagaba. Yo no sé cuánto valora usted el mensaje del Señor en sus vidas, o todos los días que usted escucha el mensaje de Dios. Yo me gozo grandemente porque antes de que usted reciba este mensaje, el Señor ya me bendijo a mí de gran manera. Pero en ese tiempo dice que la palabra de Dios escaseaba. Y antes de que se apagara la lámpara se tenía que apagar a las 6 de la mañana. Entonces el Señor le tuvo que hablar a Samuel entre las 5 y las 6 de la mañana, porque dice que antes de que fuera apagada la lámpara, Samuel oyó la voz de Dios. Amén. Hay algo sorprendente ahí, hermanos, algo sorprendente, y que si ahorita yo se lo digo a usted va a decir, pues ni nos habíamos dado cuenta. ¿Sabe dónde dormía Samuel? Aquí a un ladito del arca, donde estaba el arca de Jehová. Se suponía que nadie que no fuese consagrado no podía estar en ese lugar. Pero sin en cambio, como los hijos de Elí eran unos bribones, eran unas personas nefastas, el anciano sacerdote decía, ya no quiero que mis hijos que ni prendan las lámparas, que ni las apaguen, porque un día de estos el Señor se va a enojar con ellos y los va a matar. ¿Sabe quién lo hacía? Samuel. Samuel lo hacía por orden del sacerdote. Y hay una, hermanos, grande, hay una grande expectativa sobre eso. Es tema de institutos, es tema de debates, es tema de teología. ¿Usted lo había pensado así? ¿Verdad que no? Duerme junto al templo un tierno niño, dice el canto. Pero la Biblia dice que Samuel dormía. Si no, búsquelo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba qué? El arca de Dios. ¿Dónde estaba qué? El arca de Dios. Fíjese, ¿dónde estaba el arca de Dios? ¿A dónde se redujo toda esa, hermanos, adoración en la que no hay un compromiso y en la que prefieren a veces decir, pues ya lo hacen los niños, ya lo hacen los jóvenes, nosotros ya no están haciendo los varones, ya llegó un hermano nuevo y él lo está haciendo. Nosotros ya no somos responsables de hacer que el aceite llegue fresco al altar para que esté ardiendo la lámpara y la presencia de Dios sea continua. Ya nos deslindamos, hermanos, y decimos,
Ah, pues ya llegó la hermana Montserrat, ya llegó la hermana Sabine, ya está Jonatán ahí. ¿Sí me explico, hermano? Se empezaron a deslindar de tal responsabilidad que el niño Samuel se tenía que dormir donde estaba el arca de Dios. Imagínense, hermano, en la presencia de Dios, y escuchó esa voz poderosa. Cada uno de nosotros, hermanos, nosotros si oramos a Dios, a veces queremos victoria, pero no queremos pagar el precio. Hermano, queremos victoria, ¿no? Pero no queremos pagar el precio. Queremos sanidad, pero no, Señor, tú hazlo porque tú eres poderoso, tú hazlo. Pero el Señor dice, quiero que mi presencia esté contigo. Si la presencia de Dios está con nosotros, hermano, no solamente vamos a estar buscando lo que nosotros queremos, es ir más allá, es siempre estar buscando la presencia de Dios. Porque si solo digo, Señor, tú eres poderoso, sáname, y el Señor lo único que quiere es que su presencia esté con nosotros. Amén. Y si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Pero hay una mezquindad en nuestra mente al decir, no, Señor, solo sáname, solo quiero que me sanes. Y el Señor dice, no, yo quiero mi ofrenda de aceite, porque quiero que mi presencia esté contigo siempre. Si la presencia del Señor está con nosotros siempre, hermano, no solamente vamos a estar pidiendo. El apóstol Pablo dice, piden, pero piden mal, porque solamente piden para sus deleites, solamente piden para ustedes mismos. Y no piden para que la presencia de Dios esté sobre ustedes. Pedimos salud, pedimos lo que quiera usted decir, pero no pedimos la presencia de Dios. Y el Señor quiere en esta hora que nosotros ofrezcamos esa ofrenda, un aceite puro, hermano. Yo no sé, hermano, el proceso que pases o que estés pasando, pero reposa en Dios para que ese aceite sea puro. Hermano, Dios usa el proceso del machacado, no se olvide. No del batido ni del molido, no, el machacado. Y reposa en Dios. Entre más sea la aflicción, reposa en Dios. El aceite va a ser más puro. El aceite va a ser más limpio. Y podremos estar en la presencia del Señor. Cuando empieza la mamá de Samuel a orar, un capítulo antes, ella en su oración empieza, hermanos, a denotar la vida pecaminosa que tenía toda la nación. Los ricos se hacían más ricos, los poderosos más poderosos, los pobres cada vez más pobres y los humildes cada vez más humillados. Eso se le llama un panegírico de alabanza, porque ella empieza a exaltar el nombre del Señor. Dice, oh Señor, bendito es tu nombre, porque tú has quebrado el arco de los poderosos. El profeta Samuel, hermanos, como símbolo del Señor Jesucristo, un niño puro, un niño santo, un niño limpio, y que estuvo en la presencia del Señor, y que pudo llevar el mensaje a una nación por más de 80 años, el cual el Señor lo usó con poder. Notar, hermanos, el hecho de que menciona, antes de que la lámpara fuese apagada, ya casi iba a amanecer, estaba por salir el sol cuando Dios llama a Samuel. Pero también, hermanos, denota algo importante, porque dice que fue de las últimas veces que Dios manifestó su presencia en el tabernáculo. Fue de las últimas veces, porque después dice, la palabra de Dios escaseaba. Es entonces pues nuestra responsabilidad, hermanos,
si quiere traer aceite puro delante de Dios, si quiere traer aceite puro delante de Dios, hermano, deje que el Señor lo ponga en el proceso del machacado. Nuestra vida misma debe de ser, hermano, nuestra misma vida debe de ser una ofrenda agradable delante de Dios. Si todos los días, hermanos, hacemos morir lo terrenal en nosotros, si todos los días hacemos morir lo carnal en nosotros, llegaremos a comprender ese verdadero proceso. Porque a veces, en todos los testimonios que usted escuche, en todas las expresiones que usted escuche, dice, es que estoy en un proceso. No es un proceso, es todo un proceso, hermano. Amén. Y cada parte de ese machacado tiene que salir lo mejor de nosotros, tiene que salir lo mejor de mi vida, tiene que salir lo mejor de mi alma para ser agradable delante de Dios. A veces, hermanos, en el caso de Lee, dejar de ejercer sus funciones como sacerdote, como siervo de Dios, y dejar a un niño encargado, imagínense. Esto habla de la apostasía. Esto habla, hermanos, del tiempo en el que se vería reflejado en el pueblo de Dios y en toda la nación una vida de apostasía. Y esa falta de responsabilidad fue lo que los llevó a pedir a un rey. Fíjese, hermano, ¿para qué estamos machacando? ¿Para qué estamos machacando aceitunas todos los días? ¿Para qué? Es mejor tener un rey que nos represente, sino que la presencia de Dios estaba con ellos todos los días. Y en nuestra vida a veces decimos, ¿para qué más cultos? ¿Para qué más oración? No, mejor ya vámonos a trabajar, vámonos a estudiar, vámonos a vivir la vida, que ya los jóvenes se casen, cada quien haga su vida, hacer un evangelio comercial, hacer una congregación meramente medio cristiana y medio mundana, despreciando así la presencia de Dios. El Señor quiere en esta noche que nosotros comprendamos el error en el que cayó el pueblo de Israel. Si nosotros, hermanos, contraponemos el propósito del tabernáculo como el palacio del rey, quiero que vea ahí, por favor, en Mateo 25:1, y en especial de las lámparas, con el tema de 1 de Samuel que acabamos de leer, como un pueblo que rechazó completamente a su rey y sus bendiciones, avanzando la ceguera espiritual y la oscuridad. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga». Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». ¿Qué se pide aquí, hermano? Lámparas encendidas. ¿Y cómo se encienden las lámparas? Con aceite. El pueblo cayó en apostasía y prefirió pedir un rey
las vírgenes cayeron en apostasía y prefirieron dormirse. Esta parábola del Señor Jesús, hermanos, está totalmente ligada con el capítulo 27 de Éxodo, porque no solamente es por el aceite, hermanos, sino por la responsabilidad, por la esperanza, por el trabajo del reino de los cielos. No pensemos que no vamos a ser responsables, hermanos, si no hacemos brillar nuestras lámparas. Si nosotros pensamos y decimos, pues, yo ya trabajé, yo ya lo hice, el Señor pronto viene y dice que las que duerman, hablando de las vírgenes insensatas, no quiere decir que estaban en pecado, no dice eran mujeres pecadoras, no, hermano. Solamente estaban descuidadas y no pusieron el aceite suficiente. El Señor quiere que nosotros nos ofrezcamos como una ofrenda especial delante de Él. Así como el sacerdote tenía que mantener las lámparas encendidas, el pueblo tenía la responsabilidad de proveer el aceite. Es pues entonces nuestra responsabilidad traer aceite fresco de nuestra propia vida. De nuestra propia vida, hermano. Dejar esa vida de indiferencia, dejar esa vida de verdad, hermanos, un culto más, una fiesta espiritual más. Y hay que, yo no sé por qué vienen algunos si no se sienten con esa seguridad de entregar una ofrenda aceptable delante de Dios. No se engañe, no pierda su tiempo. No crea que Dios quiere las cosas a fuerzas, Dios quiere las cosas por una voluntad propia, una decisión, una entrega. Al principio mencioné, hermanos, que cuán sorprendente es ver cómo este tema tiene una gran conexión con la vida actual de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Y que nosotros somos sus embajadores. Que nosotros somos, hermanos, sus mártires y que reflejamos siempre esa luz al mundo. Si se nos dice a nosotros, conforme a la palabra de Dios, que somos luz del mundo, pero esto requiere una responsabilidad, hermano. Esto requiere una responsabilidad. No es un juego, ni es decir, eso dicen ellos. No, lo dice la palabra de Dios. Mire, Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es interesante, hermanos, porque el Señor Jesucristo aquí mismo se está identificando como el creador de todas las cosas y como el que está en medio de los 7 candeleros. Pero está haciendo una advertencia: tu candelero será quitado. Y hay varias razones por las que un candelero puede ser quitado. Y no puede ser, hermanos, que la presencia de Dios sea quitada de nosotros. Nos está hablando a todos como una congregación.
Cada uno de nosotros es responsable de traer nuestra ofrenda de aceite al Señor, pero un aceite puro, un aceite de olivas machacadas, no un aceite molido o un aceite batido, un aceite perfecto, un aceite puro delante de Él. Y es, hermanos, para nosotros una gran responsabilidad por parte del trabajo del hombre como sacerdote delante de Dios, hermanos, es el de mantener el candelero siempre alumbrando, siempre prendido. Ese es nuestro deber. A veces pareciera que, siempre les digo a algunos hermanos, pareciera como que les tenemos que volver a enseñar, les tenemos que volver a decir, les tenemos que, desde el principio, cuando es nuestra responsabilidad, hermano. Amén. Solo que usted se levante en este momento y usted diga, hermano, dejo de ser parte de esta congregación solamente así. Pero no hay otra forma, es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber que el aceite siempre esté presente en este altar y que el fuego arda, hermano. Bueno, yo no sé cuántos han experimentado el arder del fuego de Dios en sus vidas. Un fuego que arde, un fuego que no sacia, un fuego que se eleva hasta la presencia de Dios. La consecuencia, hermanos, por ser necios, será la ceguera y la oscuridad. Hay una consecuencia. Ya hay cristianos que no ven, ya no ven nada, no, ya no veo nada, ya todo para mí es igual. Ya no distingo entre lo santo y lo profano. Ya no distingo entre lo puro y lo impuro. Hay una consecuencia, porque se ha dejado, hermanos, de traer la ofrenda del aceite. Empieza individualmente. A veces si es en una familia y el joven o la señorita ya no quieren venir al templo. Me pasó hace muchos años, un hermano con su esposa, solo tenían un niño, así como mi hermano Abnercito. Ese niño se llamaba Samuel, o se llama Samuel. El hermano Max y su esposa, no recuerdo su nombre. Cuando pasó de la primaria a la secundaria, el hermano dijo, no, hermano, mi hijo tiene que ir a una de las mejores secundarias, porque yo quiero que mi hijo sea lo que nosotros nunca fuimos. Ellos eran chinantecos, de Oaxaca, de la zona chinanteca. Y sí, Samuel se fue a esa secundaria, pero llegando a la preparatoria, Samuel ya no fue al templo. Cuando Samuel terminó la preparatoria y se fue a la universidad, se jaló a sus dos papás y les dijo, a ver, ahora yo les voy a enseñar. Dios no existe. Dios no es real. Eso que les han enseñado ahí es una mentira. Y el hermano Max y su esposa decían, verdaderamente hoy podemos comprender que lo que dice mi hijo es la verdad. Esa ceguera espiritual, esa oscuridad espiritual, hermano, empieza individualmente y después se vuelve colectiva. Porque empieza usted a decir, o alguno empieza a decir, pues si el hermano que era bien espiritual, mira cómo está. Pues si la hermana que era bien espiritual, mira cómo está su vida. Hay una grande responsabilidad delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Amén. por eso dice el Señor que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, ya no es digno. Y si ese hermano o esa hermana es causa de tropiezo para otros, mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino y aventarse a la profundidad del mar. Le sería mejor. Estando en los lugares de tormento, todos aquellos que han sido piedra de tropiezo, y hay testimonios en los que los maldicen, le dicen por tu culpa, porque tú fuiste esto, fuiste un mal testimonio para mi vida. Pero hoy el Señor nos hace una reflexión. ¿Quieres ser un miembro activo del reino de Dios? Porque dice la
parábola de las 10 vírgenes, ¿cómo dice la parábola de las 10 vírgenes? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. La situación, hermanos, de la iglesia actual no está muy diferente hoy de la iglesia de Éfeso. Hoy la iglesia se distingue, hermanos, porque acusamos a la agenda progresista, acusamos a las organizaciones que se levantan, acusamos que ya ahora en las escuelas les van a enseñar a los niños a vestirse como niñas y a las niñas a vestirse como niños. Y puede que el Señor nos tome en cuenta eso y diga, tienes esto muy bueno, porque aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, pero tienes algo. Tengo algo contra ti. ¿Has dejado? ¿Has dejado tu primer amor? La consecuencia, hermanos, es grande. Y el llamado hoy en esta noche, póngase de pie, por favor. Tenemos que trabajar juntos, viviendo en conformidad con la ley de Dios. El pueblo de Israel, y aún en el tiempo del siervo de Dios Samuel, estaban en tiempos de guerra, estaban en tiempos quizás de persecución, estaban en tiempos de conquista. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, hoy anhelamos? Si nace en tu corazón entregar es una ofrenda verdadera, que tu propia vida, que mi propia vida, que nuestras propias vidas, hermanos, sean un aceite puro, un aceite limpio delante de Dios. Ya no más contaminado, ya no más ensuciado o manchado, sino que seamos un aceite como el Señor lo pide, hermano. Si estás pasando un proceso, si estás siendo machacado, reposa en Dios. Amén. Descansa en Dios. Eso va a ser una ofrenda agradable delante del Señor. La luz del tabernáculo dependía del aceite que llevaba el pueblo de Dios. Si no llevaban el aceite, la luz se atenuaba o se apagaba. Lo mismo sucede hoy, hermanos, con la iglesia. Cuando cada uno falla en su responsabilidad, cuando cada uno falla en proveer para que la luz brille, la luz de la iglesia se vuelve débil y se apaga. Hagamos hoy un compromiso delante de Dios. Tenemos una grande responsabilidad. ¿Quiere comprometerse con Dios en esta noche? Solo el que se quiera comprometer con el Señor